grabadas y van a ser por Collaborate, ¿ya? Y como les mencionaba recién, les quiero comentar un poquito de qué trata la asignatura. Bueno, la asignatura trata, básicamente inicia con los conceptos de sistema en general, define qué es un sistema, habla de qué es un sistema y después menciona y empieza a medida que vamos avanzando en el contenido, va viendo una clasificación de los sistemas. Después nos va a pedir hacer un análisis que se hace al momento de diseñar un sistema, un desarrollo de software, como por ejemplo cuando nosotros hacemos estudio de factibilidad, cuando hacemos un FODA, dentro de estudio de factibilidad, todos los ámbitos que se consideran para hacer este estudio. Luego se va a ver el ciclo de desarrollo de un software, de un sistema, y por último se van a ver algunas metodologías de desarrollo, ¿ya? La asignatura va a tener 2 solemnes. Estas solemnes son casos que se van a entregar. Ustedes van a tener una cierta cantidad de días para entregar y los contenidos van enfocados a los contenidos de la materia que vamos a ir viendo. También se van a realizar 3 controles online y se van a realizar 3 talleres durante el trimestre, ¿ya? Los talleres pueden ser de forma grupal y estos talleres de forma grupal pueden ser de 3 integrantes como máximo. Si alguien desea trabajar de forma individual, no hay ningún problema, ¿ya? Las solemnes son individuales y van a ser 2 en el trimestre. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Profesora, buenas. Mencionó 2 solemnes, 3 controles online y 3 talleres. Sí. Profesora, una consulta. ¿Pueden ser Sí. grupos de 4 que están la mayoría de los cursos ya más o menos hechos de esa forma? Ya. Giselle, que tiene levantadita la mano. Hola, profesora. Quería preguntar si acaso estos talleres tienen que ser presentados a la clase o van a ser solamente trabajos que usted va a revisar. Porque veo que somos muchos alumnos, alrededor de 65, y no sé en realidad cómo se podría coordinar la clase con tanta presentación. Es mi duda. Ya, voy a explicar la consulta del compañero y explico la consulta de Giselle. Ya, como el compañero me dice si pueden ser de 4 integrantes, sería efectivamente de 4 como máximo. Ya 4 integrantes como máximo para cada taller. Y efectivamente, como son bastantes compañeros en el curso, son aproximadamente 80 compañeros, no podemos hacer la exposición en la clase. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer el envío del taller y nosotros vamos a hacer una revisión en conjunto en la clase, vamos a ir haciendo las correcciones, retroalimentación, pero en general vamos a ir respondiendo las preguntas y vamos a ir en conjunto haciendo la respuesta, ¿ya? Ahora, si alguien tiene alguna duda en la revisión del taller, ningún problema, lo vemos en conjunto y lo revisamos. Pero no podemos hacer la exposición porque somos demasiados en el curso. Y no alcanzaríamos en una clase, entonces nos vamos a atrasar mucho en las clases. Ya, entonces, voy a resumir nuevamente. Vamos a tener 2 solemnes en el trimestre. Estas solemnes van a ser un caso y las solemnes sí deben ser individuales. Después vamos a tener 3 controles online durante el trimestre y vamos a tener 3 talleres, que la cantidad de integrantes como máximo va a ser 4.
No sé si quedan dudas o consultas. Con respecto a los talleres, de acuerdo a lo que me preguntaba la compañera, estos talleres van a ser revisados, retroalimentados en la clase. Vamos a ir viendo la pregunta y vamos a ir viendo las respuestas, pero no vamos a poder realizar exposiciones debido a la cantidad de integrantes que somos en el curso. Cualquier duda que tengan con respecto a la corrección de un taller, me lo comentan por correo y lo vemos en detalle. Lo que usted me consulta de la decisión de tantos alumnos, eso lo debes conversar con dirección de carrera. Ya yo no manejo esa información. Cristian, no podemos hacer las exposiciones en cada clase, debido a que somos 80 en el curso. Entonces, vamos a demorar mucho en ir haciendo exposición grupo a grupo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión general. La vamos a ir haciendo en conjunto el desarrollo del taller una vez finalizado. Profesora, Dígame. la pregunta, la verdad, no la expresé bien, pero era con referencia a la elección de los talleres, porque veo que en cada clase aparece un taller. Entonces, nosotros, con la mayoría de ingeniería industrial, venimos juntos con los talleres ya conformados. Entonces, podemos ir haciendo los talleres, pero como son tres, podemos hacer los que nosotros elijamos. No, yo se los voy a ir dando con 2 semanas de anticipación. Ah, ya, ok. ¿Cuáles talleres van a realizar? Y esos talleres yo no voy a dejar que abarque tantos contenidos. Yo creo que ya en la tercera clase vamos a tener el primer taller. De hecho, en la segunda clase ya viene el primer control online, que es la próxima semana. Álvaro. Buenas noches. Quería consultar cómo es el formato de las solemnes. ¿Son solemnes online? ¿Es un desarrollo? No, esa parte no caché bien. Ya. La solemne yo voy a entregar un caso y, por ejemplo, yo le voy a decir, analice las entradas que tiene este sistema, este caso entregado. Y yo le voy a dar unas tablitas donde usted va a ir desarrollando y va a ir colocando, por ejemplo, de todas las entradas que tiene ese sistema que se entregó como caso. Después yo le puedo decir, analice el sistema si están bien definidos los procesos, por ejemplo. Y ahí ustedes van a ir resolviendo. La solemne no se resuelve en la clase. Por ejemplo, yo la voy a entregar el día martes y va a tener entrega lo más probable para el día viernes o el día sábado, porque no son respuestas que son cortas. Entonces igual requiere de tiempo. No sé si se entiende, Álvaro, o le queda alguna duda. Clarísimo, muchas gracias. Ya. Eduardo. La metodología de los controles online son con alternativas. Eduardo. Ya. Son con alternativa todos los controles. Con, con respecto al control de la próxima semana, entra la materia que vamos a ver hoy, más los contenidos que vamos a ver la próxima clase.
El porcentaje que equivale a las solemnes es un 35% cada uno, los 3 controles el 10% y los talleres el 20%. Es igual que el trimestre anterior. ¿Alguna más dudas, consultas? Para si no comenzamos a ver los contenidos. Eduardo. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Olga quería consultar por el tema, por el link para entrar a la videoconferencia, ¿se va a arreglar en un momento? ¿O tengo problemas yo nomás ahora? ¿No le llegó el correo? Sí, el correo sí. Es que como por el Collaborate, digo por el Classroom me arroja error la videoconferencia. ¿O me pasó a mí nomás? Voy a consultar porque nadie me había comentado que Profesora, tuvo problemas para acceder. Diga. Profesora, lo que pasa es que, a ver, nosotros la modalidad que antes trabajábamos era que ingresábamos al Classroom y en la carátula, por decirlo de alguna forma, del ramo, aparecía abajo el link de la clase. Ahora lo que se hizo es que hay que ir a cada clase y abajo, tal cual como usted lo indicó en el print del correo, está el link de la clase y ese es el que no arroja error. O sea, el que está adjuntado en la carátula del ramo, ese arroja error, pero no el que está en la clase. Por tanto, habría que eliminar ese Ah, ya. arrojado de la carátula para no generar quizás algún tipo de confusión. Lo mismo Ah, que vale, cuando vale. lo mismo que cuando uno ingresa directamente desde el link que la profesora envió, aparece uno automáticamente como presentador y no como participante. De hecho, si se fijan, en los asistentes hay algunos que son presentadores y otros que son participantes. Y es por eso, los que somos participantes ingresamos desde el Classroom de la clase 1 y los que aparecen como presentadores ingresaron desde el link. Ah, ya. Gracias por la información, Giselle, porque yo no sabía que estaba mandando conflicto el acceso por el inicio, ¿ya? En esta situación, nosotros siempre yo voy haciendo clase 1 y va a aparecer el link del Collaborate abajo. Clase 2, el link del Collaborate abajo, ¿ya? Pero voy a ir eliminando el que aparece en la clase de inicio. Julio, si no le llegó el correo es porque no está inscrito en la asignatura. Yo saqué el listado, a la hora que le llegó el correo era más o menos a las 6:30, y yo saqué el listado de alumnos que estaban en lista en el sistema. Así que sería a lo mejor bueno que se contactara con coordinación para ver lo que está pasando, porque si no le llegó el correo es porque no me aparece en la lista. Y lo estoy revisando y efectivamente no está. Así que para visualizar, no sé, ¿cuándo hizo la toma de asignaturas? El 17. Claro, vas a tener que contactarte con coordinación para ver qué está sucediendo, porque no me apareces en el sistema. Claudio, a los compañeros que no les llegó el correo es porque no está inscrita la asignatura. Marcos Navarrete. Voy a ir revisando. No, Marcos, no estás en la lista que tengo yo en Classroom. Claudio, si estás en lista y está el correo y vas copiado en el correo que yo envié. Ya, a ver, hagamos algo. Vamos a ver los contenidos de la clase
y los que no llegó el correo, nos quedamos al final para ver si me aparecen en la lista o no, o si pasó algo con el correo. Por ejemplo, Claudia Alegría no le llegó el correo, pero sí estaba en la lista que yo mandé los correos con el link. Ya, y de acuerdo a la consulta que me hace Cristian, con respecto a la cantidad de compañeros que son, la idea es que nos podamos organizar en cuanto a las dudas y consultas. O sea, levantando la manito, vamos viendo a lo mejor las situaciones al inicio, vamos recordando lo anterior. Al final, los que tienen dudas, consultas, que a lo mejor son más administrativas, por ejemplo, lo que está pasando ahora, lo vemos al finalizar la clase, ¿ya? Ahora yo he trabajado ya 2 trimestres con Collaborate y no he tenido problema. Yo no sé cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes. Por ejemplo, ahora me pasa el tema del INDI que tiene conflicto, ¿ya? Pero no he tenido problemas con Collaborate. Giovanni. Hola profesora, buenas tardes. Hola, Yo buenas creo que tardes. mayoritariamente, mayoritariamente, profe, nadie tiene problemas con el Collaborate en sí. De hecho, es una página bastante amigable. El problema, yo creo que y de muchos, es que tenemos varias secciones metidas en este mismo ramo. No sé si es para usted normal que tengamos 60 alumnos en esta misma clase. Para mí es raro, muy raro, y bastante, se va a complejizar bastante el desarrollo de la clase del trimestre. No sé si para usted es normal, no sé si me puede decir alguna acotación al respecto. A ver, yo les voy a comentar, yo creo que ustedes también como llevan varios trimestres acá, yo también había tenido poquitos alumnos, ¿ya? Eran 20, 25. Ahora se nos explicó este semestre que hay algunas asignaturas que son en común con sede de Santiago y sede de otras regiones. Entonces hay alumnos que están de diferentes sedes en la misma asignatura. Yo no sé si a ustedes les explicaron eso, pero a nosotros nos informaron. Ya yo hasta ayer vi la lista y habían 50 compañeros inscritos en la asignatura y ahora hay casi 80. Juan. Profe, ¿qué tal? Yo creo que, bueno, para nosotros, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, somos de Ingeniería Industrial, cerca de 15, de la sede en Concepción. La verdad que el Collaborate Ya. para nosotros es nuevo, porque todo el semestre anterior, este es nuestro segundo semestre, trabajamos con Teams, no trabajamos con Collaborate. Ah, De hecho, ayer entramos a la clase de inglés como primera vez y ahora esta clase. Yo creo que no va a haber problema, solo uno tiene que adecuarse al nuevo sistema. Sí me preocupa, y creo que al resto igual, la cantidad de alumnos. Eh, y no sé cómo podríamos hacerlo, capaz que cada grupo o cada colega tenga algún líder. Nosotros tenemos a Carola, ponte tú, en el grupo nuestro, y seguramente los otros cursos igual tienen algún líder y podrían proponer dividir el curso. La verdad que son muchos, 80, y creo que son más de 80 en la primera clase. Todos tenemos inquietudes. Yo me imagino cómo hacer la claro. revisión de algún test o algo, porque tengo por seguro que todos vamos a tener dudas, vamos a apelar a la nota y va a ser una locura para un solo profe. Ayer éramos cerca de 33 en otro ramo y eran dos profes. Y ahora 80 con un profe es demasiado. Eso, profe. Ya. Muchas gracias por la información, Juan. La idea, yo creo que por ahora organizarnos, en primer lugar, a acostumbrarnos a levantar la manito para hacer las consultas. Ahora es súper válido que tengamos hartas dudas porque es la primera clase, ya, pero la idea es que no vamos hablando si no levantamos la mano. Yo creo que es lo primero para que nos empecemos a organizar, ¿ya? Voy a comentarlo igual con Marcela, que en este caso es la directora de acá, y les voy a comentar igual las inquietudes, o sea, que ustedes tampoco estaban informados. Jessica. Buenas, Jessica, profe. levantó la mano. Hola. Tarde.
Hola. Mira, te comento, nosotros somos de Valdivia, de Ingeniería Industrial, y a nosotros no se nos comentó que íbamos a ser tantos alumnos en una clase. Y igual lo vamos a levantar con la jefa de carrera a ver en qué se puede mejorar en realidad. Ya, sí, igual lo voy a comentar, la verdad. Primero yo pensaba que ustedes igual estaban informados y me he dado cuenta a medida que los he ido escuchando, he ido leyendo que no manejaban la información. Ya yo también lo voy a comentar. Y segundo, el tema de la plataforma, porque algunos habían estado trabajando solamente con Teams y que son las primeras asignaturas, por ejemplo, en Collaborate, ¿ya? Julio, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. Revisando el correo, sí, me llegó el correo, estoy dentro de la lista que mandó el correo. Así Ya, que súper si bien. no estoy en su lista ahí, y lo otro, bueno, comentarle también que no sabíamos, yo soy de acá de Santiago, no teníamos idea que íbamos a ser tantos alumnos, casi ya 60 ayer, pero ahora 80. También considero que es mucho, profesor. Va a costar tomarle el rumbo y a ver si podemos aprender algo siendo honestamente sincero, profesora. Sí, sí, yo los entiendo súper bien. Ya yo como les digo, voy a comentar la situación, a ver qué me pueden responder desde dirección, ¿ya? Muy buena idea, Muchas Alfredo. gracias, profesora. La tarde. Álvaro. Profesora, le pido disculpas, me dirijo ahora a mis compañeros, un poco para facilitarles cosas a usted. Les voy a dejar mi celular a los compañeros que son de otras carreras y o otras sedes para que nos organicemos. ¿No? Y para dejarla de todas formas hacer su clase, yo esto entiendo que va más allá de lo que le toca a usted, que le ha tocado escucharnos, le pido un poco de disculpas, pero para nosotros también esto ha sido sorpresivo. Así que le voy a dejar a los compañeros de las otras sedes mi teléfono para que me escriban, y nos organizamos de alguna forma nosotros en paralelo a la clase, cosa que usted pueda continuar con la clase de la mejor forma posible, dadas las condiciones que nos ha dado la universidad. Así que le doy las gracias por el espacio. No hay ningún problema, Álvaro. Y muchas gracias por el apoyo y la ayuda también, porque eso igual nos va a ayudar harto, ¿ya? Y no hay ningún problema en que dediquemos el tiempo, porque es la primera clase, nos tenemos que planificar, organizar, y es súper importante saber información que yo tampoco sabía y que ustedes tampoco sabían, entonces es súper bueno que lo conversemos, ¿ya? Yo también les puedo compartir mi teléfono, no tengo ningún problema si tienen alguna inquietud o alguna duda o consulta, ¿ya? Eso sí es verdad, solamente cosas de la universidad. En específico sería de la asignatura, en caso de que tengan más de el mismo grupo, por así decirlo, para otra asignatura, yo no tengo problema. Pero cuando me necesiten contactar, me consultan al grupo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase de sistemas de información. La asignatura en general no es difícil. Yo creo que todos en el transcurso de la carrera, de nuestra vida diaria, hemos escuchado concepto de sistema. Y todos sabemos que en todas partes tenemos un sistema. Pero ¿a dónde nos vamos a ir enfocando a medida que vamos avanzando en la asignatura? A lo que es un sistema de información. Nosotros sabemos que un sistema es un conjunto de elementos, cualquier tipo de elementos, pero ¿qué características deben tener estos elementos? Álvaro, dígame. Se me quedó la manita arriba nomás, lo siento. No, no se preocupe. Ya habíamos dicho entonces que un sistema era un conjunto de elementos. Podían ser diferentes tipos de elementos, pero ¿qué características tenían que tener este tipo de elementos? Que estos elementos tenían que estar o tienen que estar relacionados entre sí. ¿Ya?
Entonces, de esta forma, un sistema es un conjunto de elementos que deben estar relacionados entre sí. ¿Qué otra característica tiene que tener este sistema? Cualquier tipo de sistema tiene que tener un fin en común. Muy bien, Esteban, un fin en común, un objetivo. También debemos considerar que debe tener entradas y debe tener salidas. Ya no podemos tener un sistema que no tenga entrada o no tenga salida. Como mínimo, debe tener una entrada y una salida. Y como dice Esteban, un fin en común. Esos son los elementos principales de cualquier sistema. También hay muchos conceptos que dicen, es que dentro de un sistema hay subsistemas. Efectivamente. Si lo vamos a nuestro cuerpo humano, nosotros tenemos el cuerpo humano en general, pero dentro de él tenemos muchos sistemas, ¿ya? Y esos pasarían a ser subsistemas, si lo miramos desde el punto de vista general del cuerpo humano, cada uno de los sistemas sería un subsistema. El concepto de sistema es utilizado a diario, ¿ya? Es muy importante porque siempre nos permite tener comunicación, estar relacionados, siempre tener un objetivo definido. Hoy en día, el concepto de sistema se utiliza mucho en lo que es el área de tecnología, ¿ya? ¿Y por qué se utiliza bastante? Porque a medida que hemos ido avanzando con la tecnología, los sistemas informáticos han ido mejorando, se han ido complementando, han aparecido nuevas tecnologías, nuevas herramientas de desarrollo, que nos permiten agilizar, de alguna otra manera, la construcción de estos sistemas. Y de esta forma, el concepto de sistema lo vamos a utilizar en un sistema administrativo, en un sistema de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de ERP, si bien es un sistema de planificación de recursos empresariales, también es un sistema, porque estamos hablando a nivel general del concepto de sistema, ¿ya? Podemos tener sistemas bancarios, podemos tener sistemas educacional, podemos tener sistemas de contabilidad, podemos tener diferentes tipos de sistemas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay elementos que no pueden faltar en un sistema, que son las entradas, las salidas, los elementos relacionados entre sí y el fin en común que nos comentaba el compañero, o también lo podríamos definir como objetivo. ¿Y por qué tenemos que tener un objetivo, un fin en común? Porque tenemos que saber hacia dónde debemos llegar. Entonces acá nosotros vamos a ver los primeros conceptos, que ya hemos hablado un poquito de ellos, y la definición de sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que producen como resultado algo distinto a la simple reunión de elementos. Y ahí es cuando viene el concepto de que entran datos y tenemos como salida información. Y los sistemas se componen de los elementos, que estos elementos pueden ser tangibles o intangibles. Si hablamos del concepto de sistema del día a día, en algunos casos tener un sistema tangible, como por ejemplo una casa. Una casa es un sistema y es un sistema tangible, pero si hablamos de un sistema informático, un sistema de contabilidad, es un sistema intangible y es dinámico. ¿Ya? Vamos a tener voy a hacer el comentario, alguien me está adelantando las PPT de los que tienen el control de presentador, por favor, para que revisen, ¿ya? Las relaciones, son las relaciones, las comunicaciones que vamos a tener entre un elemento y otro. Y de esta forma vamos a poder generar
comunicación en los elementos y vamos a poder generar el proceso, ¿ya? Ese es el concepto de relación. Tenemos que tener relación. Al entrar información tenemos una relación con el proceso, con el sistema. Al salir también tenemos comunicación. Y por último tenemos el objetivo. El objetivo es la razón de ser que tiene el sistema. Es el objetivo, es hasta donde yo voy a llegar para cumplir todo lo que tengo que hacer para cumplir este objetivo. Entonces, estos son los componentes más importantes que tenemos y que forman un sistema. Después vamos a tener el concepto de información, ¿ya? Nosotros dijimos que entraban datos, teníamos el proceso y tenemos la salida, que también es conocida como información. ¿Y cuáles son los datos? ¿Qué conocemos nosotros como un dato? Un dato son caracteres. Por ejemplo, un número, una letra, un símbolo. Y la salida, cuando hablamos de información, son los resultados de las acciones realizadas, de las entradas que ha tenido este sistema. Y ahí viene el concepto de información. Por eso algunas veces se habla mucho de datos procesados. ¿Por qué? Porque yo tengo entrada de datos, que son caracteres, y tengo salida de información. Tengo estos datos que han sido manipulados, por ejemplo, y vamos a tener la información como salida. Entonces acá, de acuerdo al autor, Gordon Davis, dice que la información es un signo o conjunto de signos que impulsan a la acción. Se distingue de los datos, lo que hablábamos un poco, porque estos no son estímulos de la acción, sino simplemente cadenas de caracteres o patrones sin interpretar, ¿ya? Entonces siempre la información van a ser los resultados, los datos procesados o que también forman parte de una salida. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Ninguna, profe, por el momento. La idea es que si van teniendo duditas me van levantando la mano para que vamos aclarando, ¿ya? Acá vamos a tener dos definiciones de diferentes autores. Ya. Carola, para mí dato es más una información concreta. Ya. ¿Desde qué punto de vista estamos viendo acá, de acuerdo a lo que usted me consulta, que dato es más una información concreta? Valores, números, por ejemplo. Claro, el dato van a ser números, van a ser caracteres, va a ser un valor, pero la información es el conjunto de esos valores. Por ejemplo, si nos entregan, yo entrego, por ejemplo, el promedio de todo el curso. Cada promedio es un dato, pero la ficha completa con todos los promedios de todos los alumnos, ahí ya pasa a ser información. ¿Estamos bien, Carola, o vemos otro ejemplo?
Entonces vamos, ya, súper Carola. Cualquier cosa me van consultando, ¿ya? Y aquí vamos a ver dos conceptos de dos autores con respecto a lo que ellos hablan ya de un sistema de información. Y aquí ya aparece el concepto de input, output, proceso, inclusive el concepto de retroalimentación, ¿ya? Entonces, Davis y Olson dicen que un sistema de información es un conjunto integrado de personas y máquinas cuyo objetivo es entregarle a una organización la información requerida para apoyar las operaciones, la administración y la toma de decisiones. El sistema utiliza máquinas y equipos computacionales, a lo que hace referencia a hardware o infraestructura que también nosotros conocemos. Programa e instrucciones computacionales, que hace referencia al software. Procedimientos manuales, base de datos, modelos de análisis, planificación, control y toma de decisiones. Y de acuerdo a la definición que nos dice Kovacevic y González, es aquel que tiene por objetivo proveer a una organización la información necesaria, pasado, presente y futuro, en forma precisa y oportuna, para que pueda servir para la toma de decisiones en un entorno competitivo. Si comparamos ambas definiciones, por ejemplo, la primera es muy técnica, ya es muy informática, habla de conceptos de hardware, de software, perdón, y habla de toma de decisiones, habla de máquina. En cambio, la de González es un poco más ya enfocada a la organización, no es tan técnica, no es tan informática. Entonces ya vimos lo que era un sistema y cómo estaba compuesto, pero ahora nos vamos a enfocar a un sistema de información. Y un sistema de información se puede representar de la siguiente forma. Tenemos al usuario acá que va a ingresar datos a un sistema de información que está implementado en un computador. Este sistema tiene la capacidad de almacenar datos en la base de datos. Se manipulan estos datos en el sistema y tenemos como resultado las salidas. Estas salidas se van a entregar al usuario, quien es quien las va a visualizar y va a realizar el análisis, lo cual le va a permitir hacer una toma de decisiones. Y todo este sistema está limitado, ¿ya? Porque todo sistema tiene un límite, tiene un entorno o también conocido llamado como medio ambiente, ¿ya? Entonces todo sistema siempre va a tener un límite. El usuario está en el entorno porque él no forma parte del sistema, ¿ya? Es alguien quien ayuda o ingresa o manipula datos para ser ingresados al sistema, pero él no forma parte del sistema cuando hablamos de datos, de usuario cuando va a ingresar estos datos. Él es parte del entorno. Entonces, cuando ya tenemos esta información, el usuario la recibe y puede hacer la toma de decisiones. Ya estamos enfocados en un sistema informático. Vimos lo que es un sistema tradicional, ahora ya vamos más a la informática. ¿Y cuál es el Francisco? Francisco. Francisco tiene levantadita la mano, por eso le consulto. Aló, Francisco. El entorno no puede manipular la información. Ellos en el entorno solamente pueden ver la toma de decisiones y a lo mejor visualizar algunos números, pero no manipular.
El entorno solamente puede ver los resultados, algunos, porque siempre hay información confidencial que forma parte de esta toma de decisiones. Entonces el entorno solamente puede ver los resultados que sean necesarios, pero no puede modificar, no puede manipular, solo ver. Donde nosotros podemos manipular es dentro del sistema. Podemos manipular datos, información, y es el usuario quien lo puede hacer. Y puede influir, puede ver, puede influir, puede comentar, incluso se pueden tomar decisiones, pero no puede manipular los datos. Efectivamente, como dice Carola, puede influir y dice un ejemplo de corte de luz. Puede tener pérdida de información y esa sería influencia del emisor. Así es, ¿ya? Pero puedo influir. Y Francisco dice, hablo manipular el mal sentido de la palabra. No se puede manipular. De hecho, por eso siempre hay información que es confidencial. Y cuando se entregan estadísticas, normalmente se entregan los totales, no se entrega el detalle fino de dónde se generaron el total de esas estadísticas. ¿Ya? Por ejemplo, en una empresa, cuando se hace entrega del Estado, por ejemplo, de evaluación de desempeño, se entregan los porcentajes, se entregan el detalle de lo que se validó, de los objetivos, pero no se muestra, por ejemplo, el detalle de la evaluación de cada uno de los colaboradores de la empresa. Se muestra el total, cómo estuvo, por ejemplo, X empresa en base a evaluación de desempeño. Después tenemos el diagrama más en bloque de lo que es un sistema informático. Entonces acá tenemos las entradas, lo que habíamos hablado recién, la transformación, que es el sistema en sí, donde procesamos datos, y donde tenemos las salidas. Y acá vienen 3 preguntas. La primera es, ¿qué se entiende por entradas? ¿Qué se entiende por entradas? ¿Qué entendieron ustedes que era una entrada al sistema? Eduardo. Datos. Datos. Súper bien. ¿Y qué es un dato? Ya. Ojo, porque decía, ¿qué se entiende por entradas? Recuerden que al sistema entran datos. Y los datos dijimos que eran caracteres, valores, números, símbolos. ¿Y qué es salida? Y ahí viene lo que contestó la mayoría. La salida de un sistema es información. Claro, la entrada es ingreso de datos a través de un usuario y la salida es la información, el resultado, como dice Manuel. La mayoría me contestó la primera con información, ¿ya? Y eso es parte de la salida. También podemos considerar como resultado de las acciones de entrada lo que es una salida. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene el control acá en un sistema? Ya, Carol, alta, pero ¿en qué sentido alta? ¿Qué controla? El control, valga la redundancia. Controla las entradas, controla la salida, controla
el proceso, la ejecución del proceso. El flujo de la información. Súper bien. Todo el proceso, desde que inicia hasta que finaliza. Ya, si no tuviera, usted va a decir eso, si no tuviera un control del proceso, podemos tener desviación en los resultados, resultados erróneos, datos no válidos también que se pueden ingresar. Ya, estamos súper bien hasta acá. Y ahora vamos a ver un poco de la clasificación de estos sistemas de información. Y estos sistemas de información se clasifican en 3 tipos de acuerdo a esta pirámide, que dice que tenemos el planeamiento estratégico, control administrativo, control operacional. Y por debajo de la pirámide tenemos lo que es las operaciones. Y acá es donde se hacen las transacciones. Y el otro sistema que tenemos es el sistema de soporte de decisiones y el sistema de información administrativa. El sistema de información administrativa es quien nos provee de datos e información para generar lo que es la toma de decisión dentro de una empresa. ¿Ya? Es como el dibujito que veíamos recién. Teníamos datos, teníamos el proceso y teníamos salida. Y esa salida eran los que nos permitía tener como base para poder hacer la toma de decisiones. Y acá, de acuerdo a lo que dice el autor Simon Hedberg, las organizaciones se estructuran en TELE, que era lo que tenemos acá. Nivel operativo, el nivel constituido por un sistema de procesos físicos de producción y distribución. El nivel de las decisiones programadas que se manejan a nivel de operaciones y el nivel de las decisiones no programadas que generan decisiones programadas. Hoy en día tendremos empresas que tengan, de acuerdo a la actualidad, que tengan decisiones no programadas. Hoy en día, si bien del 2019 hacia atrás, podríamos haber dicho, no, es que las empresas no tienen tantas decisiones no programadas. La mayoría de ellas las programan. Pero hoy en día es tan variable el entorno que estamos viviendo que lamentablemente están teniendo que tomar más decisiones no programadas que las que tenían planificadas y programadas para el desarrollo de la empresa. ¿Ya? Hoy en día se han invertido un poco las tomas de decisiones y a veces van variando día a día. Hace un año atrás esto no era tan variable, era más estable, las decisiones se tomaban, se planificaban, se programaban. Pero hoy en día esto se invirtió y las decisiones no programadas son las que están ahora por encima de las que estaban programadas, inclusive programadas que tuvieron que dejarse de lado para considerar decisiones no programadas. Y el primer tipo de sistema es el sistema de información. El sistema se ve influenciado por el entorno. Lo mismo que comentábamos con el dibujito. Si se fijan, no solamente se ve influenciado un sistema informático por el entorno. Cualquier sistema se ve influenciado por el entorno. Y la primera clasificación de sistemas que tenemos, de sistema de información, son los sistemas de información transaccionales, o también conocidos como sistemas TPS. Estos sistemas son aquellos que nos permiten trabajar una gran cantidad de datos, ¿ya? Hoy en día, cuando trabajamos con una gran cantidad o gran volumen de datos, como llamamos también, hay nuevos conceptos que han ido apareciendo hoy en día con respecto a la manipulación de los datos. Big Data. Ya hace un par de años atrás ese concepto no lo utilizábamos mucho, hoy en día es bastante utilizado, bastante conocido,
se está aplicando de a poco en cada una de las empresas que tiene una gran cantidad de datos, un gran volumen de información, para poder seleccionar y organizar de tal manera esta información que la podamos utilizar de la mejor manera posible y nos permita trabajar con la información que realmente necesitamos. Ya cuando aparece el concepto también de minería de datos, ya la minería de datos nos permite seleccionar lo que realmente se necesita para la toma de decisiones. Ya no tengo toda la información, yo voy haciendo búsquedas de lo que yo necesito, qué información es importante para esta toma de decisión. Entonces, a medida que ha ido avanzando la tecnología, han aparecido estos nuevos conceptos, Big Data, minería de datos, también han aparecido formas de cómo organizar esta información de diferentes miradas, por ejemplo, como los cubos HOLA, que trabajamos en la organización de la información, también conocidos los Data Warehouse, ¿ya? Y cuando hablamos también de sistemas transaccionales, como trabajan y manipulan una gran cantidad de información, tenemos, por ejemplo, los sistemas bancarios, los sistemas de sueldos de una empresa, los sistemas de cobranza, los call centers, los sistemas de cuentas corrientes. Todos esos sistemas son aquellos que manipulan mucha información, muchos datos. Y esos son los sistemas transaccionales. También debemos considerar que estos sistemas deben tener implementada una muy buena seguridad, porque manejan información muy importante, información confidencial. Y esta información es, en algunos casos, la que nos permite tomar las decisiones. Después vamos a tener los sistemas de información administrativa, ¿ya? Y este sistema de información administrativa es quien nos provee la información para esta toma de decisiones, ¿ya? Este sistema es quien empieza a capturar los datos, quien captura los datos, por ejemplo, los datos de los clientes, ¿ya? Por medio de estos sistemas de información administrativa yo tengo el registro de todos mis clientes, por ejemplo, su comportamiento, su forma de pago, todo el detalle, ¿ya? En este caso, esté orientado al apoyo de los niveles directivos ejecutivos para poder tomar las decisiones o poder resolver algún problema, ¿ya? En este caso también dice que los directivos recurren a los datos almacenados de las operaciones transaccionales para poder evaluar algunas situaciones y poder hacer unas nuevas tomas de decisiones. Trabaja en conjunto con los TPS. ¿Y qué sistemas tenemos acá en los sistemas de información administrativo? Tenemos el sistema de gestión académica, sistema de control de proveedores, sistema de planificación de producción, sistema de evaluación de proveedores. Por ejemplo, acá también podemos involucrar lo que es el SCM y el CRM, uno es orientado a los proveedores y el otro a los clientes. Aunque forma parte de un ERP, también es un sistema. ¿Se entiende hasta acá? Súper. Entonces, vamos a seguir. Voy tratando de hablar bastante lento para que vamos entendiendo, porque somos varios los que tenemos que escuchar, ¿ya? Por eso voy hablando tan lentito. Después vamos a tener los conocidos sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que son los DSS. Y acá tenemos, por ejemplo, los sistemas que nos permiten hacer análisis. Y acá viene también lo que hablábamos del dato, del Big Data, que manipulamos muchos datos. Y aquí viene el sistema o el concepto de inteligencia de negocio, Business Intelligence, ¿ya? ¿Y para qué nos servirá esto? Estos tienen por misión ser una herramienta para el apoyo de la función ejecutiva, debido a que estos sistemas nos permiten aumentar la eficacia y disminuir el esfuerzo humano en el proceso de esta toma de decisiones.
Estos sistemas nos ayudan a trabajar más rápido para poder tomar una decisión más rápido. ¿Y en base a qué? En base a los datos. ¿Ya? ¿Y qué datos manejamos acá? Manejamos los clientes, manejamos la cadena de distribución, el CCM, el CRM, el sistema de inteligencia de negocio, que dentro de inteligencia de negocio tenemos lo que es la minería de datos, tenemos el concepto de data warehouse, tenemos el concepto de los cubos OLAP, tenemos el concepto de Big Data, todo lo que nos permite seleccionar de la mejor manera posible la información que necesitamos para poder tomar decisiones rápidamente. Hoy en día el mercado, a lo mejor en la situación que estamos ahora, no está avanzando, pero antes que partiera todo lo que nos ha tocado vivir, los mercados avanzaban tan rápido que las decisiones debían ser tomadas rápidamente. Entonces necesitamos tener sistemas que nos entreguen respuestas rápidas, que nos entreguen las respuestas de forma oportuna, tomar decisiones que nos pueden generar muchos beneficios. Si yo no tengo respuestas rápidas, no tomo decisiones rápidas, a lo mejor mi empresa no va a llegar al éxito porque estoy atrasado en tomar decisiones y no me va a permitir avanzar. ¿Y por qué no puedo tomar decisiones? Muchas veces porque no tengo la información correcta, no tengo la información a tiempo. Entonces, eso influye mucho en la prosperidad que pueda tener una empresa al momento de tomar las decisiones. Si se demora mucho en tomar la decisión, puede tener muchas pérdidas. ¿Y en base a qué tomamos decisiones? A la información que nos proveen todos estos sistemas de información. ¿Cuáles son los objetivos de estos DDS? ¿Ya? Los DDS dijimos que eran los sistemas que nos ayudaban, que nos apoyaban a tomar decisiones, aquellos sistemas que tienen la información oportuna, cuando yo la necesito, tienen la capacidad de procesar rápidamente para tener respuesta. Y aquí está un poquito lo que yo les comentaba, apoyar lo que es la rapidez para poder tomar decisiones, tener la información más rápida. Si lo asociamos a no tener un sistema informático, vamos a tener archivadores llenos de información, de fichas de cliente, y si yo quisiera hacer un compilado de todos esos datos me demoraría mucho tiempo. Entonces estos sistemas, como ya tienen la base de datos, ya tienen la información, solamente es consultarla a esta base de datos. Entonces por eso sé que nos apoya, pero no es en juicio de reemplazar el desempeño de las personas, ya de los colaboradores. Pero sí nos ayudan demasiado a tomar decisiones rápido e importantes para la empresa. También nos ayuda a crear herramientas de apoyo bajo el control de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito a lo mejor automatizar todo, pero sí necesito tener una buena base de datos, tener una base de datos bien ordenada, bien definida, los campos bien importantes ahí, tenerlos disponibles para cuando se necesite tomar decisiones. Pero eso no indica que a lo mejor yo no voy a tener algún tipo de documentación impresa, que necesito efectivamente tener impreso. Por ejemplo, si bien ahora hay facturación electrónica, generan boletas electrónicas, pero hay empresas que igual les gusta tener el respaldo. También nos ayudan a tomar decisiones en las fases de formulación del problema. O sea, cuando yo voy tengo que tomar una decisión, yo tengo que partir de la base qué datos voy a necesitar, qué información yo necesito para poder llegar a este resultado. Yo no es que diga, tengo que tomar una decisión y no la pienso. O sea, yo tengo que analizar la problemática o la situación para recién definir qué decisión debo tomar, cuál es la correcta y por qué. Y una vez que yo decido cuáles son los datos que yo debo seleccionar, son los datos que yo debo decirle al especialista que consulte la base de datos para tenerlos como resultado.
Y como esta información es tan importante, también ayuda a tomar decisiones a los ejecutivos de alto nivel, ¿ya? Porque ellos muchas veces, ellos no manejan, si bien tienen acceso a todos los sistemas dentro de la empresa, ellos no manejan cómo, cómo administrar todo este gran banco de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, siempre es importante que ellos manejen todo este banco de datos porque pueden encontrar soluciones, gestionar más rápido esta solución para la empresa y puede generar nuevas oportunidades de negocio. Acá tenemos los sistemas expertos de inteligencia artificial, que estos están, a medida que hemos ido avanzando en el último tiempo, se está utilizando bastante en conjunto con el data science, en conjunto con Big Data. Son los nuevos conceptos que se utilizan hoy en día y que se están reforzando de alguna otra manera con certificaciones, con capacitaciones, para ir trabajando este tipo de sistemas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿O qué entienden ustedes por el objetivo de estos sistemas expertos de inteligencia artificial? Automatizar procesos. Claro. Como hablábamos recién, muy bien, ambos, Giselle y Giovanni, hablábamos que los DDS trabajaban una gran cantidad de información, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué les faltaba a ellos? Manejo y clasificación de forma rápida y veraz, como dice el compañero, y automatizar a lo mejor nuevos procesos, como dice Giselle, que nos permitan interactuar con estos sistemas para poder tener estos resultados rápidos, ¿ya? Por eso dice que la diferencia de un DSS es que se da al responsable la toma de decisión definitiva. ¿Y qué ventaja tiene este sistema experto? Que este sistema es el que selecciona la mejor solución para un problema. Como tiene acceso a la información de forma rápida, y son gran cantidad de información, millones de registros, él tiene la capacidad de este sistema de acceder y hacer búsquedas rápidas para encontrar los registros, en este caso la información que a mí me sirve. Por eso se concentra harto hoy en día el concepto de sistemas expertos. Son aquellos que me permiten agilizar rápidamente la clasificación de la información. Y aparte de que la agiliza y es rápida, es los mejores resultados, porque en base a eso se toman las decisiones finales, ¿ya? No hay opciones, es la decisión final, los resultados que me arrojan estos sistemas. Sí, se pueden analizar datos. Por ejemplo, tenemos una cartera de clientes y son millones de clientes, y yo necesito clasificar los clientes premium y los clientes atrasados, ¿ya? Entonces, rápidamente se van haciendo consultas con estos sistemas expertos que clasifiquen dos grupos, los clientes premium, por así decirlo, y los clientes deudores, los que deben. Las consultas son tan rápidas que los resultados empiezan a aparecer visualmente al tiro los registros. Podemos generar análisis porque podemos manipular esa información, generar análisis y podemos saber si tenemos más clientes premium que clientes deudores. Giovanni. Por ejemplo, el informe Big Data que arrojó el gobierno hace un par de meses dijo que fue para burla de muchos, que la mayoría de las personas que estaban en contra o eran engranaje principal del estallido social, era por el tema del K-pop. Entonces yo pregunté a una persona que hace análisis de información y me decía que este tipo de análisis de Big Data recopila toda la información de Facebook, Instagram, Twitter, y claramente pues verás que
el mayor porcentaje de la gente que tuitea o que comenta cosas en contra del gobierno puede tener inclinación hacia escuchar música de oriental, japonés, pero no necesariamente eso, eso tiene que ver que la gente, o que el K-pop fue influyente para el estudio social, sino que el Big Data lo que hace es entregar la información. Lo que tenemos que hacer nosotros es cómo analizar esa información. Lógicamente, el K-pop no es un engranaje principal para el estallido social. Es la gente que escucha o que tiene inclinación hacia ese tipo de música puede estar en contra del gobierno, pero no es por culpa de eso, ¿me entiendes? Claro, sí, está súper bien. Muchas veces pasa que los resultados están ahí. Muy bien lo que dice Giselle, por ejemplo, es una cosa el resultado que entregue rápido, eficiente, dato exacto, pero la otra es cómo uno lo interpreta. Si bien hacer un análisis de Big Data, con Big Data es muy diferente, yo siempre lo enfoqué en parte empresarial, a hacerlo, por ejemplo, a redes sociales, ¿ya? Pero efectivamente, como dice el compañero, se enfocó el resultado a esa sugerencia, a ese análisis que se hizo, pero no específicamente era por eso que se había generado el estallido social, había un índice alto de acuerdo a los datos que se recopiló, ¿ya? Pero muchas veces cuando es a nivel de empresa, se deben tomar decisiones muchas veces de forma rápida. Entonces, súper importante interpretar correctamente los datos. Como dice Giselle, una cosa es el resultado que se entrega y la otra es como uno la lee. Y es normal porque todos vamos a interpretar de diferente forma algunos resultados, ¿ya? Todos tenemos diferentes tipos de análisis, analizamos de diferentes formas. Y es por eso que normalmente la persona que toma la decisión no es una, es un equipo. No sé si alguien más nos quiere aportar con algún comentario, alguna experiencia de Big Data o de estos sistemas expertos. Weimar, la experiencia influye a la hora de leer los datos, perdón, los resultados. Sí, es muy diferente alguien que ha trabajado toda su vida manipulando datos de alguna otra manera, a lo mejor no con estas tecnologías, pero lo va a analizar totalmente diferente a una persona que recién se está involucrando en el concepto de datos. También influye la experiencia. Ya siempre la experiencia va a ser un factor muy importante. Carlos. Igual es importante en el tema de análisis de Big Data y de inteligencia artificial. Muchas veces, incluso muchos expertos confunden análisis de Big Data con análisis de base de datos a través de dashboard, que son cosas que el análisis a través de dashboard de una base de datos puede ser de millones y millones. Y eso no es Big Data, porque Big Data requiere una gran cantidad de procesamiento de datos y datos que per se en sí solos no tienen tanta información. Y eso pasa mucho quienes trabajamos en temas en negocios relacionados con la informática, que hay muchas personas que se confunden entre la Big Data con manejos de base de datos y el otro también que se confunde harto en inteligencia artificial con toma de decisiones a través de algoritmos con inteligencia artificial propiamente tal. Eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, es verdad. Por ejemplo, un administrador de base de datos, yo escuchaba y es verdad lo que comenta, dice, yo estoy trabajando con Big Data. Pero él solamente, si uno menciona los roles que está realizando, él solamente está administrando una base de datos que es totalmente diferente. Giselle.
Justamente iba a comentar algo muy similar a lo que dijo Carlos y también quería preguntarlo además en relación de cuáles eran las diferencias definitivas de alguien que maneja una base de datos, un Tableau, de que hace queries en SAP y que pueda bajar información y generar tablero, a el administrar ya un, no sé si llamar a administrar, pero ya a lo que es el Big Data en sí. Y además preguntar cuál va a ser el objetivo de este curso en relación a esta arista. O sea, nosotros vamos a poder tener quizás alguna especie de taller o conocimientos macros respecto a Big Data, tableros, a bases de datos, o va a ser solamente respecto a conceptos más que a la práctica como tal. De hecho, Giselle, es en la única etapa del curso que mencionamos porque estamos haciendo la clasificación de los sistemas. Después solamente se enfoca a lo que es sistema de información en sí, cuál es el ciclo, cuáles son los procesos que tenemos que hacer, pero para un sistema de información tradicional. En esta clase solamente mencionamos los tipos de sistemas que tenemos de información y acá tenemos los sistemas expertos. Lo que pasa es que SAP es un ERP, ¿ya? Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. Si bien tiene una base de datos en común, pero sus módulos trabajan de forma independiente. Pero no es un Big Data. Giselle. Giselle. Profesora, y en el caso, hola, profesora, y en el caso de lo que pregunta Juan Alfonso, si bien SAP es un ERP, si nosotros hacemos una API o una consulta interna en donde existe retroalimentación entre varios sistemas de información, ¿ahí se podría generar un Big Data o no? Sí, pero incorporado porque él me dice, es un sistema que está clasificado entre los sistemas de gestión, ERP, planificación de recursos empresariales. Él tiene una base de datos centrales y trabaja de forma modular, pero estos módulos trabajan de forma independiente, solamente se comunican por medio de la base de datos. En sí no son un Big Data, pero si hacemos lo que usted me comenta, sí lo podríamos considerar, pero a nivel de acuerdo a la cantidad de datos que manipule este ERP. Fantástico. También va a depender mucho de los módulos que estén implementados de este ERP. Recuerden que los ERP no se implementan todos los módulos al tiro. Entonces, a lo mejor si tengo un módulo de bodega, no me va a servir hacer lo que comenta Giselle. Pero si tengo implementado, por ejemplo, lo que es CSM, CRM, que son orientados a los proveedores, a los clientes y un módulo de BI, se podría trabajar. Carlos. Disculpe, profesora. Como análisis en general en Big Data se considera cuando la información está alrededor de los 30 o 50 terabytes. Desde ahí se considera que la información ya se puede, ya es un Big Data, puede haber data mining, etcétera, digamos. No por la cantidad de accesos que tenga el sistema, sino porque un API finalmente es una conexión estandarizada entre servidores, pero no la cantidad de información que se maneja. Y para Big Data es la cantidad de información lo importante. Y como digo, está establecido, aunque no está fijado por norma, no hay una norma porque no existe, pero se señala en general por un estándar que se habla de Big Data sobre los 30 o 50 terabytes de información. Gracias, Carlos. Por eso es importante cuando hablamos de SAP,
o de cualquier RP, hablar de cantidad de módulos, ¿ya? Porque si tengo, como les mencionaba, si tengo un módulo, no me va a lo mejor a tener tanta información y no me va a servir, a lo mejor esa información no es de gran necesidad para la toma de decisiones, ¿ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, SAP y tengo implementado todo lo que es la área de negocio, ahí va a cambiar la cantidad de registros, voy a tener más información, voy a tener información de mayor calidad, ¿ya? Porque a lo mejor, si bien Carlos dice, hay una capacidad que no está establecida, pero se dice que es una cierta cantidad ya para poder hablar de Big Data. Pero también tenemos que considerar que tenemos que seleccionar la mejor información, no cualquier información me sirve. Va a depender qué informe necesito, a través de qué nivel empresarial para tomar decisiones. Recuerden que las decisiones más importantes no se toman en todas las áreas de la empresa. Carlos. Perdón, no había bajado el brazo. No hay problema. No sé si hay más dudas, consultas hasta acá. Ya. Entonces, como resumen, por ejemplo, de la clase, tenemos acá un sistema. Sí, sí, Carola, un punto fundamental es el caso, es en definir la información que me sirve, luego manipular estos datos de la mejor forma correcta para obtener resultados que me puedan permitir tomar decisiones, ya sea a nivel gerencial, a nivel departamental, a nivel de área. Nos permite tomar decisiones. Entonces acá ya tenemos un poco más completo el diagrama de lo que es un sistema. Por ejemplo, tenemos datos de entrada, que ahora ya tenemos un computador. Si colocamos un usuario asociado al computador también puede ser. Tenemos el procesamiento, el sistema que procesa, almacena y también controla. Y tenemos como salida información, ¿ya? En el límite tenemos la base de datos, los computadores, los medios de comunicación, aplicaciones computacionales, usuarios finales y especialistas. Y en el entorno tenemos personas, tenemos software, tenemos hardware y tenemos datos e información. Y acá tenemos, este dibujito ya es más completo de lo que partimos trabajando cuando vimos recién el concepto de sistema, que estaba compuesto por elementos, objetivos y comunicación. Y la bibliografía para la asignatura, porque en las últimas clases varía un poco la asignatura porque trabajamos con otras bibliografías, pero para las primeras clases es el libro Análisis y Diseño Orientado a Objetos del Sistema usando UML y el Kendall y Kendall. Existen sistemas cerrados, pero no son funcionales. Cuando nosotros clasificamos los sistemas, siempre vamos a decir que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿ya? Los sistemas abiertos son aquellos que permiten que ingresen datos, que haya un flujo, que haya comunicación y que tengamos salida. Los sistemas cerrados son aquellos que no pueden tener salidas.
Por ejemplo, un sistema encerrado sería una ciudad, lo que estamos viviendo ahora, que deberíamos hacer todos, en cada comuna, que las personas no pueden salir ni entrar. Ese es un sistema cerrado, que no puedo tener entradas ni salidas. Por ejemplo, si lo llevamos a información, a informática, tecnología, ¿podemos tener sistemas cerrados? No. Sistemas que tengan entradas y salidas son sistemas abiertos. Cuando hablamos de cerrado es que no tengan flujo de datos, no tengan flujo de información. Por eso lo asocié mucho a un ejemplo de ahora, o sea, un sistema cerrado es aquel sistema, por ejemplo, yo tengo una comuna y en esa comuna no pueden entrar ni salir personas. Ese es un sistema cerrado. Entonces nosotros en información, los sistemas de información no son sistemas cerrados. Carola, cuando hablas de semicerrados, ¿hablas que solamente tienen una entrada y una salida o que solamente tiene entrada y no genera salida? Cuando hablábamos tiempo atrás de un sistema cerrado, me dieron como por ejemplo un televisor, pero independientemente de eso, un televisor igual necesita conectarse a la corriente para poder funcionar, por lo tanto no es 100% cerrado. Y creo que por definición no deberían haber ningún sistema totalmente cerrado porque necesita de alguna u otra manera interactuar con el entorno. Al menos por eso yo daba el ejemplo, no, está súper bien, por eso yo daba el ejemplo de la ciudad, de la comuna, pero prácticamente no existen sistemas cerrados. Ahora mencionaba que existen semicerrados, por eso yo le preguntaba, cuando usted habla de semicerrados, son aquellos que entra poca información y sale poca información, o son aquellos que solamente tienen entrada y no tienen salida. Tienen algún punto de relación con el entorno, ya sea o entrada o salida o influencia del entorno. Cuando hablamos de influencia en el entorno y hablamos de un sistema semicerrado, hay que ser súper específico qué influencia en el entorno tiene, ¿ya? Como mínimo, el sistema dijimos que tenía que tener una entrada y una salida, y ese es un sistema abierto, un sistema tradicional. Un sistema semicerrado puede tener entrada o salida, pero no puede tener ambos porque si no pasa a ser un sistema abierto. No sé si hay más consultas, dudas. Ya. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes, como me comentaban que habían como representantes de los cursos, cómo estamos así en el desarrollo de las clases, que era lo que más les preocupaba a ustedes con respecto a los contenidos. Ya van a seguir siendo de esta forma, no sé qué opinan ustedes, qué me comentan. Me gustaría escuchar sus comentarios, aportes. ¿Se fue el Álvaro? Sí lo sé, Weimar. ¿No está conectado el Álvaro? Ah, sí, Álvaro. Gracias, Giselle. Eso, lo que pasa es que igual quiero escuchar del punto de vista de ustedes cómo vamos trabajando, porque me interesa saber si se entiende, si voy muy rápido. Dice Giselle, ha funcionado bien hasta el momento. Ya,
Muchas gracias. Igual la idea es que me vayan comentando. Julio. Profesora, mi opinión, mire, yo estaba, de acuerdo a la gran cantidad que somos, estaba bien reticente de cómo iba a ser la dinámica de la clase. Si bien el número es alto, pero ha funcionado bien, como dice Giselle. Lo único que probable que dentro de todo aquí los que opinen seamos muy pocos en comparado a la cantidad que somos, de acuerdo a la gran cantidad de compañeros. Pero en líneas generales, bien profesora, bien explicado, se agradece ese tono y esa rapidez en la explicación, o sea, me refiero yo que usted dijo que estaba hablando lento, para los que no entendemos mucho de esto, poder aprender más y poder llevar esto a buen puerto. Eso. Muchas gracias, Julio. Vamos a seguir trabajando así en las clases que siguen y la idea es que, si bien a lo mejor en la clase anterior no pregunté, pero a lo mejor en la que viene sería que todos se dieran la instancia de ir preguntando o consultando alguna duda. Carola, dígame. Bueno, el semestre pasado, por lo menos, como éramos poquito en el curso, era un poco más interactivo todo el tema. Hablaban más mis compañeros, hoy día los escuché muy poco o casi nada. Y había más interacción entre nosotros y con el profesor. Yo creo que eso lo eché de menos como un poquito hoy día, como que se siente como un poco más frío el ambiente. Espero que vaya mejorando a medida que pasen los días y que los chicos también hablen más y consulten más. Sí, porque tenemos que considerar que igual tenemos tiempo, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, la idea es que vayan participando un poco más, no tengan miedo a que somos tantos y vamos a ocupar tiempo, ¿ya? Nos queda tiempo de clase si ya nos planificamos y nos queda, así que pueden hacer más preguntas, interactuar más en la clase y que todos vayan aportando de alguna otra manera con lo que estamos hablando de los contenidos. Ya, no importa, pero el manual escribe, dice yo soy tímido, pero escribe. Gracias, Natalia. Es muy importante, por eso les consulto. Para mí es súper importante saber cómo están ustedes. Los escuché al inicio bastante complicado, por eso les consulto. La idea es que si alguno de ustedes tiene alguna observación o comentario, me lo haga saber porque es súper importante para todos. Catalina, si no me equivoco, Hola, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí. También es importante saber si usted se siente cómoda, ya que somos bastante alumnos los que estamos en la clase. Entonces, yo me imagino que para usted también debe ser un poco estresante de que seamos tantos en una misma clase. Igual, ahora me pareció que igual estuvo buena la clase, pero un poco más lenta. Eso. ¿Que la hice más lenta o la hago más lenta de lo que la hice? No, que al ser tantos, como todos tienen tantas dudas, se hace un poco más lenta. A eso me refería. Y también es importante Eso va a saber si usted pasar se siente como cómoda con respecto a que seamos tantos en una misma clase y usted esté solita. Yo la verdad me preocupé bastante cuando ustedes me comentaron al inicio que ustedes estaban complicados. Ya, pero no me complica. Lo que sí me gustaría que participara más en las clases cuando se van haciendo preguntas, para que vamos todos haciendo aporte y vamos comentando, ¿ya? Ya que somos tantos, igual nos demos la instancia de ir comentando, ¿ya? Así que para la próxima clase, todos más preparados para hacer más aporte, más consulta y aclarar dudas. Pablo. Disculpe, profe, lo último es que yo estuve en otra clase en la que era de inglés y en esa a mí me costó mucho entender ya que todos hablaban al mismo tiempo. Y lo bueno de esto fue que cada uno iba levantando la mano y se iba hablando de a poco. Que eso lo encontré muy bueno. Sí, eso lo coordinamos al inicio, cuando empezamos a hablar como varios al mismo tiempo, dijimos vamos a coordinarnos y vamos a partir por organizarnos. Y dijimos con la manito, ningún problema y vamos a ir dando la instancia para que vayan hablando de forma ordenada y no hablemos todos al mismo tiempo. Gracias, Giovanni. Gracias, Álvaro. Pablo, me quería comentar algo. Sí, profe, buenas tardes. No, era pero con respecto a lo mismo, también me sumo a lo que dice
Catalina recién, que igual a pesar que somos muchos, yo creo que a lo mejor también todos estamos pensando que a lo mejor no pregunto porque el leer, ahora estamos conectados a 66 comentarios, entonces yo creo que entorpece un poco el avance de su clase, pero me pareció súper muy buena idea levantar la manito y así cada cual da su opinión o pregunta lo que se necesita y se hace la clase un poco más ordenada y a la vez se hace expedita para todos y de esa forma se entiende mejor por la cantidad de compañeros que somos ahora. Era eso, profe. Gracias, Pablo. Vamos a seguir trabajando así en la segunda clase, ¿ya? Así que ya estamos organizados, así que no tenemos problema. Profe, los controles necesitamos una cosa. No, Lisette, lo vamos a ver a nivel muy básico, muy sencillo, lo que es sistema, cuál es el ciclo de desarrollo de un sistema, qué tenemos que hacer en este proceso de desarrollo. No es muy complejo. Así que no, si vamos con los contenidos que posee la asignatura, ningún problema. Manuel, esta asignatura es teórica. Sí, la voy a enviar al correo, la PPT, ningún problema. Marcos, cuénteme. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, dígame. ¿Sí? ¿Aló? Bueno, era lo mismo que dijo Julio sobre lo que es la PPT, pero como ya respondió, ya me quedo tranquilo por eso. Voy a mandar ahora mismo, terminando la clase la mando. Ok, gracias. Ya. Hola. Hola. Son las mismas. Lo que pasa que como fue revisado, si yo hubiese incorporado material adicional, también me hubiese tenido que basar en el libro de Kendall y Kendall. Entonces trabajamos con el mismo material que está disponible. Voy a consultar y les comento. ¿Ya, Kevin? Ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Voy a hacer todas las consultas con las que me comprometí para traer respuesta. ¿Ya? Carola, dígame. Hablé con la jefa Carrera y me dice que lo están revisando. El Ya, tema súper bien. Yo también, porque la cantidad que está en este curso es muy grande, la están dividiendo en 2 o 3 grupos. ya, súper bien. Yo lo voy a consultar y cualquier novedad les comento por correo. ¿Ya? Ok. Hola, que estén bien. Es desde las Profe, 19 horas la clase, dígame. consulta, ¿hay que hacer el taller que está ahí en la clase 1? No, hoy día solamente la introducción, así, veíamos conceptos básicos y se hablaba de cómo íbamos a trabajar en la asignatura. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, que tengo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas Gracias. noches. Que estén Buenas muy noches, bien. Cualquier profesora. novedad les hago llegar al correo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto también haber compartido con ustedes. Buenas noches.